corridas de toros sin violencia. Les vamos a comentar en qué consiste el dictamen que hoy se aprobó. Y además, Beatriz Domínguez, subdirectora de operaciones del FONART, nos platica cómo celebrarán mañana el Día del Artesano. Rafael García Villegas, amigos, amigas, después de un día de asueto para muchos de ustedes, nosotros sí tuvimos programa, pero muchos estuvieron en casita. Tenemos grandes contenidos preparados para el día de hoy. Así es, Laura Barrera, qué gusto saludarte, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información que hemos preparado para ustedes. Claro que sí, porque hoy se conmemora un aniversario más de la expropiación petrolera, memoria que encuentra ecos en la gran pantalla. Vislumbro un nuevo México. El que no espera vencer, será vencido. Lo que hay en las entrañas de esta tierra es nuestro. Llega a las salas de cine de México la película 1938, cuando el petróleo fue nuestro, del director Sergio Oljovich. La cinta muestra lo que sucedió hace 86 años, cuando se buscó recuperar la soberanía del país con la expropiación petrolera, ordenada por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Un conflicto que se gestó entre el gobierno, las compañías y la sociedad. Testigo presencial de cómo nuestro país avanzó cuando el petróleo fue nuestro. Trata de lo que sucedió en el año de 1938, antes de la expropiación petrolera, o sea, el por qué se hizo la expropiación petrolera. En el momento de la expropiación, todo lo que sucedió, todos los arreglos, tejes, tratos, problemas, broncas, cosas que estaban en riesgo para el país, y lo que sucedió después de la expropiación petrolera. Y es lo que me gustaba mucho del guión, como esta historia contaba toda la parte muy íntima del general, todo lo que sucedía en los cuartos de los políticos, en la intimidad de su vida, en la intimidad de las negociaciones. Hace 23 años, el cineasta Sergio Oljovich, motivado por las historias que su padre le contaba sobre el petróleo, y el escritor Carlos Montemayor, comenzaron la investigación para esta película. Fue en 2014 cuando el realizador de 83 años emprendió la odisea de filmarla, pero su producción resultó políticamente complicada. Finalmente, el proceso de grabación comenzó en 2021. Basada en los hechos reales de la época, gran parte de la cinta se realizó en Palacio Nacional. Y nos permitieron justamente sentarnos en la silla presidencial, en el despacho presidencial, con todos los techos, con todos los cuadros, en el balcón presidencial, en fin, una experiencia maravillosa. Es una película que resalta la soberanía, resalta la dignidad, la fuerza del pueblo mexicano a enfrentarse a potencias industriales gigantescas. Lo rescato hoy en día en México también, de la necesidad de seguir contando estas historias, de que el Estado apoye estas narrativas, apoye al cine mexicano. Las gasolineras están atascadas. Con un elenco integrado por actores como Roberto Beck, Karen Martí, Ofelia Medina, Viridiana Robles, Sergio Bonilla, Esteban Soberanes, Raúl Briones y Salvador Sánchez, la cinta es protagonizada por Yanis Guerrero, quien interpreta al general Lázaro Cárdenas y quien tuvo que prepararse durante meses para el papel de la mano de su hijo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y de las principales biografías de este personaje histórico. Toda esta información yo la fui como almacenando, hice un estudio fotográfico de todas las fotografías del general Cárdenas, buscando algunos gestos, algunos movimientos que él tenía en la boca, en la nariz, y me di cuenta que tenía una mano como un poco como doblada. Y investigando en unos biógrafos, comentaban que él había tenido un accidente de caballo cuando era muy joven. Utilicé prostéticos en la boca, en esta parte de la mandíbula, en las orejas también, en la frente, entradas. Tuve que engordar 12 kilos para el personaje. Oh, México. Tenemos que sacar a esos gringos del país. En coproducción con Corazón Films y Catarsis, 1938, cuando el petróleo fue nuestro, se estrena en 500 salas de cine de la República Mexicana el jueves 20 de marzo. He who owns the oil will own the world. Noticias 22, Karen Rivera. Definitivamente habrá que verla. Y aquí un llamado para todos los involucrados con las artes escénicas. El telón se levanta para una nueva generación de creadores teatrales. Con el propósito de impulsar y promover las artes escénicas, el Centro Cultural Helénico lanzó 5 convocatorias que darán cobertura nacional para acompañar procesos de producción, profesionalización y circulación de las puestas en escena. El teatro es un espejo
es un espejo de la realidad, pero también es un espejo donde las espectadoras, los espectadores vienen y reconocen o confrontan su propio devenir humano, humana. Con el objetivo de estimular la creación, se lanzaron las bases del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo Trejo. Este premio busca incentivar la escritura de los jóvenes dramaturgos. Los dramaturgos somos un poco los observadores del latir instantáneo de la sociedad. A través de lo que ellos escriben, ellas escriben, el teatro va manifestando ese devenir actual, lo que está sucediendo, cómo está sucediendo y cómo piensan el mundo los jóvenes y las jóvenes. También se publicó la convocatoria de programación artística 2026. Ese espacio donde las compañías pueden venir, experimentar, hablar de lo diverso, hablar de los temas de actualidad, hacer teatro para las infancias, para las adolescencias y también recibir aquí a las compañías que tienen una raigambre ya más fuerte y que quieren el teatro grande del Helénico como un escaparate para sus producciones. Esta institución ha logrado descentralizar sus bienes culturales a través de la firma de convenios con 15 estados de la República para promover la itinerancia, la profesionalización y la producción escénica. Con todos estos estados tenemos agrupadas en saberes sobre la escena, en producción artística y en rutas escénicas de circulación, convenios de colaboración para que los agentes culturales de los estados, los grupos escénicos, se puedan acoger a ellas y beneficiarse. Las bases de cada una de estas convocatorias se encuentran disponibles en las redes sociales y en el portal del Centro Cultural Helénico. Noticias 22, Óscar Cortés. Gabriela Ortiz encabeza una revolución que con destellos diamantinos conquista la escena musical. Luego de obtener 3 reconocimientos en la última edición de los premios Grammy, la compositora mexicana Gabriela Ortiz ha refrendado su lugar como una de las creadoras musicales más talentosas y respetadas de la escena internacional. Nuestra compatriota fue galardonada en las categorías de Mejor Compendio Clásico, Interpretación Orquestal y Composición Clásica Contemporánea gracias al disco Revolución Diamantina grabado en directo por la Filarmónica de Los Ángeles. Sí, creo que es algo histórico, en el sentido de que es la primera vez que una orquesta de un nivel como la Filarmónica de Los Ángeles dedica un disco entero a un compositor vivo de Latinoamérica. Y me da muchísimo gusto que el Grammy se lo lleve una obra con un mensaje político. Revolución Diamantina es el primer álbum completo de obras orquestales de la doctora Ortiz y es fruto de la estrecha relación que ha mantenido con la agrupación californiana, para la que ha escrito 8 composiciones originales a lo largo de 20 años. Para mí ha sido realmente un gran lujo haber podido todos estos años colaborar con la Filarmónica, que ellos hayan confiado en mí también. Y también la relación con Gustavo Dudamel, porque Gustavo conoce ya a estas alturas perfectamente bien mi música. Es como si me leyera la mente. La obra que da título al disco, elegida como Mejor Composición Clásica Contemporánea del año, es un ballet en 6 actos, inspirado en la llamada Marcha de la Diamantina Rosa, acontecida en México en agosto de 2019. Una movilización feminista en respuesta a la creciente ola de violencia contra las mujeres en el país, y durante la cual las manifestantes arrojaron brillantina al jefe de policía capitalino, denunciando la falta de respuesta tras la violación de 2 mujeres por parte de agentes locales. Yo quise llevar eso a la sala de conciertos. Era como casi imposible, porque ¿cómo llevas tú una situación social que sucede en la calle al ámbito de la música, que es un lenguaje abstracto, y al ámbito de una sala de conciertos? Ante el reto de llevar una temática tan compleja al terreno de la música y la danza, Gabriela Ortiz trabajó codo a codo con la escritora Cristina Rivera Garza,
quien se encargó de la dramaturgia del ballet. Empezamos a explorar los diferentes tipos de violencia hacia la mujer. Y yo creo que esa exploración es la que de alguna manera se manifiesta en la dramaturgia del ballet. No es una narración lineal, está llena de metáforas, es como un discurso poético en el que yo navego a nivel musical. Revolución Diamantina de Gabriela Ortiz está disponible en plataformas como Spotify y Apple Music. Noticias 22, César H. Meléndez. Un abrazo enorme a la maestra Gabriela. Claro que sí, un abrazo enorme, talentosísima mexicana. Y que siga cosechando éxitos. Y estaremos muy al pendiente de lo que ya está en puerta. En otros temas, migración, arte, memoria y medio ambiente. Son tendencia en esta singular pasarela. El medio es la ropa, pero no es el fin. Desde su infancia, Jimena Corcuera encontró en la moda textil un vehículo para generar un cambio social. Nunca fue el objeto con un fin estético nada más, siempre fue el valor detrás de los objetos y la moda y el vestir como un lenguaje para traducir todas estas ideas. Generó un lenguaje con el que ganó reconocimiento internacional al crear conciencia sobre el cambio climático a través de sus diseños. La elección del vestir es muy profunda si lo analizamos. Todos tenemos algo que portamos, tenemos estos objetos que tu mamá ya casi te quiere pagar para que lo tires a la basura y tú no lo quieres dejar ir porque está cargado de memorias, ¿no? Porque es una bandera de algo que te representa, de una memoria familiar, de un momento de tu vida. Una pieza que sí o sí vas a usar como bandera, me parece un medio muy interesante para transmutar y evolucionar ideas y conceptos y en este caso para un medio de activismo, ¿no? Me parece sumamente relevante. Desde hace más de un año, en colaboración con la Galería L, trabajó en la creación de piezas para abordar el tema del espacio, el cual asoció con la ciencia ficción. Y la historia básicamente es pues como si nos fuéramos de la Tierra a otro planeta y estas reflexiones de, bueno, ¿qué haríamos si nos tuviéramos que desplazar a este otro escenario, ¿no? Y qué análisis o qué podemos desglosar de lo que nos hace humanos, de lo que compartimos. El resultado de este análisis fue la creación de 12 looks narrativos que abordan el tema de la migración a partir de la cultura, las tradiciones, los juegos de poder y los patrones políticos, que se exhiben bajo el nombre Tierra de Nadie. Y bueno, las piezas pues son justo un desglose de todo este análisis de memorias, de hogar, de tradiciones, de cultura, ¿no? De todos estos factores humanos. Somos un mundo construido a partir de migrantes y eso me parece muy importante, sobre todo más en una época en la que está cada vez más presente migraciones regulares, pero también muchísimas irregulares, ¿no? Por cambio climático, por temas de violencia, por guerras, por un montón de situaciones que se desprenden, pero también por un mundo globalizado, por oportunidades laborales, por temas inclusive de amor, ¿no? Que implican desplazamientos. Estas prendas hechas a partir de ropa reciclada y que fueron presentadas en el Fashion Week de Tokio se exhibirán hasta el 18 de mayo en la Galería L. Y pues aquí también pueden encontrar en exclusiva las piezas de venta también para que vean pues ahora sí que la diferenciación entre una y otra y que puedan compartir y ser parte de la exhibición. Noticias 22, Óscar Cortés. ¿Por qué es tan polémica la reforma en torno a la tauromaquia que se acaba de aprobar? Vamos a descubrirlo, ¿no? Le quitan lo bravo a la fiesta brava. Vamos a verlo después de una pausa. Y también el Día del Artesano. Todo esto al regresar aquí a Noticias 22. Volvemos. En 2025, por primera vez elegiremos a personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. El 1 de junio será la elección en la que se renovarán 881 cargos. Ahora podemos elegir a quienes imparten la justicia en nuestro país. Conoce más sobre los cargos que podrás elegir en INE.mx. Con tu participación, organizaremos y celebraremos una vez más elecciones auténticas y confiables. Y recuerda, este 1 de junio, participa. INE. Yo soy Laura Sánchez Ley y soy parte de la mesa de opinión de Canal 11 y Canal 22. Todas las mesas temáticas de la semana que son por demás interesantes, tienen humanismo, historia, periodismo, medios públicos, bueno, todo lo que estaban esperando. De lunes a viernes a las 9 de la noche en el Canal 11 y en el Canal 22.
El Senado de la República ha sido guía en la historia de nuestra democracia. En 200 años ha impulsado los cambios y ha sido protagonista de nuestra evolución como país. Hoy es la fuerza de la representación de los estados. El espacio donde se crean las leyes para construir una sociedad más igualitaria. Conmemoremos juntos el bicentenario de la instauración del Senado. Por un futuro donde nuestras voces sigan construyendo en unidad a nuestra gran nación. Senado de la República. En un país de hombres ausentes o desaparecidos, las mujeres que los rodean preservan sus memorias para reclamar, preguntar y sanar. El lunes se fue, ya no regresó, hasta su pijama. Su pijama lo dobló y lo puso sobre su cabecera. Yo no voy a decir que él está muerto hasta que me lo compruebe. A través de Tola. Contra el silencio, todas las voces. Día Internacional de la Mujer. Estreno, miércoles, 23:30 horas. Mañana se celebra el Día del Artesano para festejar el ingenio, sensibilidad y tradición que reposa en las manos de los creadores que materializan sus sueños en distintos materiales. Una gran invitada acompaña a Rafael García Villegas del otro lado del estudio al respecto. Así es, Laura, amigos, damos la bienvenida a Beatriz Domínguez, subdirectora de Proyectos Productivos del FONART, quien nos viene a platicar de todas las actividades que va a haber mañana. Es un día muy importante para celebrar esta tradición, este legado y estos sueños que se materializan, bien lo dice Laura, en distintos materiales. Y vaya que tenemos una riqueza amplísima en México. Va a haber una feria, va a haber una convocatoria y va a haber un mensaje muy especial mañana. Ahorita nos va a platicar Beatriz desde dónde. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación que le han hecho a FONAR para poder transmitir pues estas actividades que se hacen con motivo del Día del Artesano. Mañana, como bien lo acaban de decir, es un día especial para todo el sector artesanal. Vamos a tener diversas actividades en el transcurso de la semana, no solamente mañana. El día del 20 al 23 de marzo se va a llevar a cabo la Feria de la Artesana y del Artesano. Va a ser en el Museo de Culturas Populares. Ahí vamos a poder tener la expresión de las obras que elaboran los maestros artesanos de aproximadamente 20 estados de la República. Va a estar muy representado con más o menos 16 pueblos originarios de todo el país, lo cual nos permite observar, apreciar diferentes objetos trabajados en las ramas artesanales de alfarería, textiles, fibras vegetales, metalistería, madera, etcétera. Es un buen momento para que puedan apreciar la obra directamente de las manos de los maestros artesanos, pero también que puedan llevarse un objeto de ellos. Es un bien material que es un reflejo del patrimonio cultural que tenemos en nuestro país. Es ese objeto físico que conserva toda un conocimiento, una trayectoria también de los maestros que van a estar participando en esta expoventa. También pues se van a hacer diversas actividades culturales dentro de este periodo. Y mañana habrá un pronunciamiento desde Tulum. Los invitamos a que estén pendientes a estos comunicados que saldrán en nuestras redes sociales de FONAR. Asimismo, vamos a hacer también otras difusiones con respecto a algunos eventos que tienen que ver ya con los concursos de arte popular para este año. Entonces, pues, a nivel nacional es como nosotros también traemos toda esta presencia y diversidad cultural en el museo. A su vez estamos acompañados con una exposición de diversas obras textiles que representan a los pueblos originarios que tenemos en el país. Muchos de ellos pues se han conservado por trascendencia. Ya no es común verlos en estos tiempos, pero con esto pues, lo que tratamos de hacer es que siga vigente, que lo conozcan, que lo aprecien y sobre todo que vean y que valoren pues toda esta diversidad cultural que tenemos en nuestro país. Esto es fundamental, pasar la estafeta a las nuevas generaciones, sí, porque son saberes ancestrales, algunos de siglos inclusive, y es riquísimo ahorita que hablas de textiles, ver nada más la variedad y la diversidad que hay
de coloridos, de telas, inclusive de técnicas para desarrollar estos vestimentas, estas indumentarias originarias de distintas partes de la República. Así es, los materiales son muy importantes, ¿no? Tenemos textiles donde el principal material son los algodones. Muchos de ellos aún todavía conservan todo el proceso de siembra, de cultivo de este algodón coyuchi. Pocas comunidades aún lo conservan, pero esas pocas han empezado a transmitir ese conocimiento para que empiece a haber una recuperación y un fortalecimiento en aquellas comunidades donde se tenía presencia de este proceso. En esta feria también vamos a tener la participación de algunos artesanos del mezquital, que es una zona donde pues han aprovechado mucho el entorno natural con la obtención de la fibra que se tiene del maguey después de raspar, y bueno, pues todo esto tiene un proceso que después tejen en telares de cintura para poder generar una variedad de objetos. Son tradiciones ancestrales, son tradiciones que además, y es un conocimiento que van pasando de una a otra generación, y se va transformando sí en unos objetos que también atienden a una demanda, a un interés de un colectivo en común, ¿no? Y eso también permite que pueda seguir vigente el arte popular en nuestro país, que no muera. Eso es fundamental, y también depende mucho, sí, de las nuevas generaciones, pero también de uno como visitante. Hablas de esta expoventa a la que hay que acudir del 20 al 23 en el Museo de Culturas Populares. Esto es aquí en Coyoacán, muy cerca de las instalaciones de Canal 22. Y es expoventa, no regateen, eso es fundamental. Es de verdad, son días, meses, semanas de trabajo lo que les lleva a hacer una pieza de alfarería, no se diga un textil, un bordado, dejan los ojos, las manos y el alma en cada uno de ellos. Así que, por favor, yo creo que es muy importante para mantener vivas estas tradiciones y este legado, ser conscientes de lo que vale estos grandes trabajos, y esa es la invitación. Y sin spoilers, o si se puede con spoilers, yo creo que aquí en Noticias 22, más que en ningún otro espacio, nos interesa un poco lo que va a pasar mañana en Tulum. Espérense. Espérense a ese comunicado que darán después de la 1 de la tarde. Es una sorpresa, y es una sorpresa que va para beneficio de muchos artesanos de este país. Es uno de tantas actividades que se irán pronunciando y que es justo para ir fortaleciendo también la comercialización de las obras artesanales que se hacen en todo el país, y que esto siga vigente. Y sobre todo que se le dé el valor al objeto y no al regateo. Eso es fundamental. Y además hablabas también de convocatorias, siempre están abiertas, el FONART siempre está impulsando esta difusión, esta proyección además, y promoción del trabajo de nuestros artesanos. Hay que visitar el FONART, no solo en sus tiendas, en sus locales físicos, sino también en sus redes sociales, ¿no? Sí, en las redes sociales ustedes van a poder ver pues toda la atención que también tenemos hacia al sector artesanal, no solamente con la promoción en venta, sino también otros apoyos que les vamos promoviendo, como son capacitaciones, algunas formas en las que también se fortalece la obtención de materias primas, que es parte de la labor del FONART. Y bueno, los concursos, que eso permite preservar, promover, fortalecer toda la actividad artesanal con las generaciones, ya sea pasadas, nuevas. Aquí se hace como todo un proceso de reconocimiento de ese saber que hay en las comunidades. Muchos de los artesanos, de hecho, que van a estar participando en este evento, son ganadores de los concursos nacionales. Entonces van a ser obras de buena calidad, de obras que sabemos que los artesanos pues han tenido ya una trayectoria y un quehacer importante dentro de sus comunidades. Entonces, pues es una representación muy diversa, vale mucho la pena que puedan asistir, pero sobre todo adquirir
y valorar cada una de estas obras. Bueno, ahí están los incentivos además. Y sí hay jóvenes, ¿verdad? Sí se están acercando a las nuevas generaciones, alfarería, textiles, fibras vegetales. Sí, afortunadamente con los concursos que FONAR ha promovido, pues eso también ha generado interés en las nuevas generaciones por obtener el conocimiento de, ya sea de los padres, de los abuelos, o en algunos casos de gente pues que no necesariamente fue familiar, ¿no? Que se acerca porque hubo ya un interés, porque vieron también cuál es el resultado que se tiene después de todo este trabajo, y empieza a haber una revalorización de este proceso dentro de las comunidades. Eso sí es bien importante enunciarlo. Pues ahí está la invitación hecha, Beatriz, muchísimas gracias. Mañana estaremos al pendiente alrededor de la 1 de la tarde para aquí en Noticias 22 informarles lo que esté sucediendo allá en Tulum, y desde aquí aprovechamos para que desde este momento enviar un abrazo muy grande y celebrar el trabajo de todas las artesanas y los artesanos de nuestro país que de verdad enarbolan las tradiciones y nos hacen sentir muy orgullosos. Gracias, Beatriz. A la orden. Ahí está la invitación. Laura, ¿cómo lo ves? Mira, me gusta mucho lo último que mencionaba Beatriz, de que las comunidades valoren. Yo creo que la autovaloración por parte de las comunidades, porque en muchas épocas hemos visto que las o los artesanos hasta nos dicen, cuando uno pregunta, ellos mismos empiezan a bajar el precio de sus propios productos, de sus propios quehaceres, porque dicen, bueno, con tal que me lo compre, aunque haya pasado 1 mes o 2 meses o 3 meses haciendo esta pieza, le empiezan a bajar el dinero. Y creo que es muy importante que ellas y ellos mismos valoren lo que tienen, lo que están haciendo, lo que tienen en sus manos, que a veces nos pasa que vienen extranjeros y dicen, oye, pero esta es una cosa extraordinaria, maravillosa, y nosotros no nos damos cuenta que es hecho en nuestro país y que son reflejos no solamente de un objeto hermoso, exquisitamente realizado, sino también de una historia en común. Muchísimas gracias, Beatriz. A la orden, gracias. Ahí estaremos dándonos una muy buena vueltecita. Por favor. Y bueno, por otro lado, hay recuerdos difíciles de capturar. No obstante, estas proyecciones desafían el tiempo. Vean. La obra que ve en su pantalla se llama Encarnación 2 y es un óleo sobre lino elaborado por Elena Manero. Una propuesta que busca desafiar las reglas artísticas y pictóricas. Manero utiliza la pintura, el retrato y la fotografía para reflexionar en torno a las imágenes y su relación con el cuerpo y el pasado. Con su obra reconstruye identidades. Así, lo deja claro en la exposición Proyecciones de la Memoria Inaprensible. A partir de haber heredado mi archivo fotográfico familiar, pues me empecé a cuestionar cómo almacenamos, compartimos nuestras memorias, ¿no? De una manera física, pero también inaprensible. Entonces, busco entablar un diálogo también entre varias prácticas visuales, como son la pintura, la fotografía, el monotipo, las proyecciones digitales, y poner un poco en tensión sus nociones de expresión y registro o permanencia y evanescencia. Para este proyecto, la artista visual eligió retratar modelos jóvenes, mismas que acompaña con una fotografía antigua. Es la piel y el cuerpo de estas mujeres las que transforma en lienzos para imprimir sobre ellos la dimensión del pasado, presente y futuro. Escaneo imágenes antiguas, tengo una edición digital, después las proyecto con un proyector digital sobre mis modelos. Y a partir de ahí voy haciendo también algún registro fotográfico. Después de todas esas imágenes, de esas metaimágenes que voy teniendo, las voy uniendo, las voy modificando también ya para pasarlas a un lenguaje plástico y pictórico. Su objetivo con este proceso es mostrar las facetas psicológicas que puede llegar a tener un individuo gracias a la memoria. La proyección se vuelve una metáfora de lo que la sociedad, la familia proyecta sobre nuestras personas o sobre cómo vamos construyendo nuestra identidad. Proyecciones de la Memoria Inaprensible puede verse hasta el 28 de marzo en la Galería Aldama Fine Art, ubicada en Palacio Versalles 100 LB, Lomas de Reforma, Miguel Hidalgo. Noticias 22, Karen Rivera.
Y entre pasajes oníricos viajemos más de 500 años al pasado y seamos testigos de un cruce de caminos que cambió el rumbo de la historia. El encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés sucedió el 8 de noviembre de 1519. Esa tarde se descubrieron 2 imperios, 2 idiomas y 2 cosmovisiones que son el motivo de la novela de Álvaro Enrique titulado Tu sueño imperios han sido. La novela cuenta la primera tarde de los españoles en la ciudad de Tenochtitlan. Y bueno, por supuesto que tiene un contenido político y que tiene una trama y demás, pero la intención profunda de la novela, o lo que yo quería hacer al escribirla, era precisamente eso, ¿no? Levantar Tenochtitlan de modo que una lectora, un lector pudiera ver la ciudad tal como sabemos que es ahorita. A manera de memoria, esta novela recupera algunas de las tradiciones y costumbres que la sociedad vivía en esta ciudad. Me interesa mucho, por ejemplo, la moda, ¿no? El tema de las capas de plumas y demás, me parece maravilloso, glamoroso, divertido. El tema de la cocina, por supuesto, que bueno, es una obsesión mexicana, ¿no? Nuestro soft power, en donde somos invencibles, es en la mesa. Entonces, bueno, la novela se pregunta también sobre esas cosas que seguimos haciendo y que no estamos tan conscientes de que en realidad tienen un origen indígena, ¿no? Los habitantes de Tenochtitlan tenían un interés especial por mantener el equilibrio ambiental. Existía todo un mundo en el que no había necesidad de destruir al planeta para poder vivir bien en él, porque hasta donde sabemos era un mundo de poca pobreza, ¿no? Es decir, era un mundo en que las cosas se repartían de manera más generosa que en el mundo contemporáneo. Esta publicación, editada por Anagrama, fue seleccionada por el New York Times entre las 10 mejores libros del 2024 y ofrece una versión de lo que pudo ser este encuentro, acompañada de muchos detalles sobre la sofisticación de la vida mexica. Sí hice un esfuerzo porque se entendiera que pues, no era un mundo fácil, ¿no? Que no era un mundo fácil y que ambos bandos tenían sus defectos, lo cual es real, ¿no? Ahora, la novela no se inscribe en esa discusión. Es una novela que tiene más que ver con cómo se veía y a qué sabía. Y es una novela que tiene un argumento divertido y que creo que exhibe ese como amor muy profundo que tengo por México. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, vamos a una pausa y regresamos ahora sí con el tema de los toros, los toreros, los taurinos y los antitaurinos. Que cómo ha causado, pues hay gente que verdaderamente está molesta y no veo por qué, pero de eso platicamos después de una pausa. Para promover la salud y apoyar la economía familiar, en la Cámara de Diputados reformamos la Ley de Salud a fin de que todas las recetas incluyan los nombres de medicamentos genéricos y sea el paciente quien elija qué comprar. A partir de esta modificación, todas las recetas médicas deberán llevar la identificación de la sustancia activa y biocomparables. Los médicos podrán sugerir fármacos distintivos o de marca, informando al paciente sobre las opciones terapéuticas. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social. Medianoche en corto, en colaboración con el IMCINE, presentan. Te toca. El lunes te presentamos Jacinta. Al terminar, disfruta de El tigre y la flor. Al principio da miedo, pero ya cuando estás ahí ni se siente. El martes, no te pierdas. Espero que estés bien. The hora pesante. What? Sí. Creo que te busco la señora de afuera. Al terminar, disfruta de Lluvia en los ojos. El abuelo decía que los animales vivían más felices en el campo. Día Internacional de la Mujer. Lunes 17 y martes 18 de marzo a la medianoche.
José Antonio Fernández entrevista a Nancy Ventura, ganadora del Festival Pantalla de Cristal. No solo es la mirada de la historia, sino es la mirada sobre las revoluciones. Ça, ce sont des révolutions latino-américaines qui ne sont pas des révolutions idéologiques, mais telluriques. Más se disfruta el arte mientras más se comprende. Está retratando los movimientos disidentes. Pantalla de Cristal, nuevo episodio, miércoles, 23 horas. Fue aprobado con mayoría en el Congreso de la Ciudad de México el dictamen para realizar corridas de toros sin violencia. Afuera de la sede legislativa se alzaban voces encontradas. El Congreso de la Ciudad de México aprobó este día las propuestas realizadas por la jefa de gobierno, Clara Brugada, las cuales establecen una serie de cambios para seguir llevando a cabo la fiesta taurina libre de violencia. Se destacan la prohibición de la muerte del toro, utilizar únicamente capote y muleta, proteger los cuernos de los toros y que las corridas duren solo 10 minutos. Diversas organizaciones que están en contra del maltrato animal celebraron la aprobación. Sin embargo, en otros sectores se ha manifestado disgusto. Primero que todo es una cultura nacional, internacional, mundial, le podríamos decir, que las corridas de toro no sean prohibidas en ningún país. ¿Por qué? Porque es una cultura de que nos lleva al pasado, al presente y al futuro. Tenemos que mantenerla y buscar la manera de disolver el problema. No ocasionar más problemas ni aumentarlos, sino buscar la manera de solventar con el Estado gubernamental y el pueblo unido. ¿Por qué? Porque es una problemática de Estado y de pueblo, del ganadero, del comprador y del consumidor. Sí, sabemos que hay gente que no está a favor y es respetable, ¿no? Pero que respeten también las tradiciones y costumbres de la gente que se dedica a esto y que dependen muchas familias de todo esto. Y bueno, como estudiante pues entiende todo el sector que está atrás de esto y pues me parece fabuloso que estemos aquí defendiendo lo que es la fiesta y a quien no le guste que no vaya, simplemente. La nueva legislación del espectáculo taurino se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entrará en vigor en 210 días, tiempo suficiente para seguir alimentando la polémica. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Bueno, pues ahí tuvimos posturas a favor de que continúe la fiesta brava tal como está. Bueno, cuando estaba actualmente, ya se aprobó este dictamen en comisiones. Vamos a platicar con José María Férez Gil, quien es abogado y es asesor de asuntos jurídicos de la Asociación Animal Heroes. ¿Cómo estás, José María? Gracias por estar con nosotros, gracias por esta comunicación. ¿Nos podrías explicar en qué consiste este dictamen exactamente? ¿Es una modificación de ley? ¿Se apega a mandatos constitucionales, a la Constitución de la Ciudad de México? Desde el punto de vista jurídico, ¿en qué consiste? ¿Qué significa? Bueno, sin duda es un gran avance en la dirección correcta. Si bien lo que se buscaba era la prohibición, creemos que esta regulación es un paso positivo para los animales. Y lo que se está reformando en este dictamen es eliminar la excepción que tenían los eventos taurinos en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, ya que antes se consideraba que si bien lo que ocurre en una corrida de toros es evidentemente maltrato, porque se le clavan objetos punzocortantes y sufren dolor y es muerto, e incluso se le cortan las orejas o el rabo, estaban exceptuadas de la aplicación de la Ley de Protección a los Animales, es decir, vivían estos eventos taurinos de una excepción en la ley. O sea, sí cumplían todos los requisitos para ser considerado maltrato animal, pero no se les aplicaba la ley por por lo que sabemos, ¿no? Porque son un grupo históricamente protegido y que tienen muchos intereses que los defienden. Ahora, en la Constitución Política de la Ciudad de México, se establece en el artículo 13 que todos los habitantes y todos los funcionarios de la Ciudad de México tenemos la obligación de cuidar de los animales. Y por lo tanto, la Constitución Política, ser el ordenamiento jurídico de mayor jerarquía, no era válido y era una antinomia jurídica y ningún abogado podría estar de acuerdo. Todos los ordenamientos inferiores, como la Ley de Protección a los Animales o la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos, no pueden ir en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, esta iniciativa lo que hace es armonizar la Constitución con las leyes que de ella emanan, como estas leyes que acabo de mencionar, y se establecen 7 puntos para que se establezca la figura de evento taurino sin violencia o incruento.
en donde a los animales que se utilizan no se les va a tratar, no se les va a matar ni al inicio ni al final, tampoco se les va a enterrar ningún tipo de banderilla, puya, estoque o puntilla. Los animales llegan vivos y salen vivos, y pues es el momento que estábamos esperando miles y miles de mexicanas y mexicanos que rechazamos estos eventos que son notoriamente evidentes, notoriamente maltrato y una flagrante violación a diversos ordenamientos legales en México que establecen cómo deben sacrificarse los animales para consumo, que son destinados para consumo. Efectivamente. Ahora, este tipo de corridas están permitidas en países como Portugal, como Colombia. Ahí se llevan a cabo, se pueden llevar a cabo corridas de toros sin que haya sangre. ¿Qué tantas posibilidades hay de que se regrese? Porque ha habido intentos anteriores en la Ciudad de México de esta prohibición. ¿Cuáles serían los pasos que tendría que seguir para que esto ya se lleve a la práctica? Es decir, puede haber un amparo, puede haber una impugnación. ¿Quiénes están a favor de las corridas de toros tal como se han llevado a cabo en la Ciudad de México? ¿Tienen opciones legales? Bueno, una precisión. En Portugal sí se lastima el toro y a fin de cuentas lo único que ocurre es que lo matan fuera del alcance del público, es decir, lo matan en lo oscurito. Esa es la famosa corrida a la portuguesa, pero el toro acaba siendo maltratado y lo acaban matando. En Colombia no existe esta forma de torear, allá son las corridas de toros como las conocemos aquí, pero el Congreso de Colombia hace unos meses prohibió los eventos taurinos en todo el territorio colombiano, derivado de una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia que señalaba que únicamente el Congreso podía decidir si prohibía o no actividades de este tipo y las acabó prohibiendo. Solamente hay que entrar en vigor esa prohibición a partir del 2027 para dar espacio a que estas personas que se dediquen a estas actividades busquen una fuente de ingresos diferente, una reconversión laboral. Y en México este planteamiento de corridas sin violencia es algo muy novedoso, no ocurre en ninguna otra parte de los 8 países que aún permiten estos actos terribles y barbáricos. Entonces es una buena propuesta, no es lo que buscábamos, pero es algo positivo y ojalá los taurinos logren adaptarse a estas actividades, a esta nueva forma de ver los eventos taurinos. O hay una frase famosa que dice renovarse o morir. Si consideran que para que estos eventos tengan validez para ellos tiene que haber tortura y muerte, pues entonces están condenados a desaparecer. Al contrario, si consideran que se puede rescatar un espectáculo taurino donde no se maltrate, mate al animal, pues tendrán que reconvertir estos eventos. Y es un gran paso considerando que en la Ciudad de México tenemos a la plaza más grande del mundo, en donde se realizan estas actividades, que es la Plaza México. ¿Quiénes? Claramente los taurinos podrán interponer amparos. Creemos que al no haberse prohibido y al haberse regulado tienen todavía menos oportunidades de que esto sea revertido a través del Poder Judicial, y esperamos que el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Poder Judicial de la Federación estén a la altura de los precedentes que ya existen, acompañen este proceso civilizatorio en el cual todos los partidos votaron a favor, y es un reclamo ciudadano válido y vamos avanzando en la dirección correcta. José María, bueno, hay estados en los cuales ya están prohibidas las corridas de toros. En general, me parece que son Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y Sinaloa. Hay otros estados de la República en los cuales se ha declarado como patrimonio cultural inmaterial, que bueno, son Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo y Zacatecas. No sé si se me está yendo algún otro. Guanajuato. José María, este tipo de iniciativas, la Ciudad de México es una ciudad que ha sido de vanguardia desde hace mucho tiempo en cuanto a legislaciones que son, como tú bien lo mencionas, civilizatorias. ¿Existe una posibilidad de que esto se regule a nivel federal? Desde el punto de vista jurídico se puede presentar una iniciativa muy similar a la de la Ciudad de México, que estratégicamente a mí me pareció muy interesante, muy inteligente, porque evidencia que los taurinos, al parecer, lo que les gusta pues no es la corrida, no es la cultura, es la sangre. Entonces, quizá a nivel federal también pudiera existir la posibilidad de que fuera una transformación en todo el país. Es una gran pregunta y tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo. Derivado de las reformas que el expresidente López Obrador dejó antes de salir, se reformó la Constitución y se le dotó al Congreso Federal, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, para legislar en la materia de bienestar animal. Y se tienen que expedir las leyes reglamentarias de esa reforma constitucional. Por supuesto que se podría establecer a nivel federal
la posibilidad de que los eventos taurinos se sigan llevando a cabo sin violencia, perdón. Sin embargo, es una posibilidad y mientras tanto pues seguiremos avanzando en los estados en los que se logre prohibirlos y en los estados en que se señale una regulación como los de la Ciudad de México, pues adelante. Incluso hoy se presentó en el Congreso de Hidalgo con el apoyo de todos los grupos políticos una iniciativa para prohibir los eventos taurinos. Pero es muy buen comentario, ¿se podría a nivel federal? Sí, sería una cuestión de que la presidenta, que ya se pronunció, Claudia Sheinbaum, a favor de estos espectáculos de esta manera, y la jefa de gobierno también, Clara Brugada, se pronunció a favor, y todos los partidos políticos votaron a favor. Entonces creo que ahora sí hay un consenso político que refleja el consenso social que ya existía. Entonces están los políticos actuando a la altura y buscando también que quienes se dedican a estas actividades pues tengan una reconversión laboral, porque quienes defendemos a los animales no humanos también nos preocupamos por los humanos. Y por eso buscamos que nadie se quede sin empleo y que quienes demuestren haberse dedicado a esto tengan apoyos del gobierno para reconvertir su actividad en algo que no implique torturar y matar animales. Ahora, una pregunta. ¿El hecho de que se declare alguna actividad bien cultural inmaterial tiene alguna consecuencia jurídica? ¿Se vuelve intocable esa actividad? No, y es una gran pregunta porque ahora lo están diciendo mucho en las redes sociales. De hecho, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia señaló que los estados no tienen competencia para declarar ninguna actividad como patrimonio cultural. Y ese fue el caso de Nayarit. En Nayarit, de manera autoritaria, sin ningún tipo de foro, sin escuchar a las otras partes, declararon las peleas de gallos y las corridas de toros como patrimonio cultural. Una asociación civil muy valiente promovió un amparo y se determinó que únicamente la federación puede declarar una actividad como patrimonio cultural porque deben de cumplirse ciertos requisitos que están establecidos en la Declaración de París. Uno de ellos es que promueva ciertos valores positivos para la sociedad y que exista una aceptación generalizada sobre esas actividades. Naturalmente, los eventos taurinos no reúnen ninguna de estas características y jamás van a ser declarados patrimonio cultural por la Federación. Sería una aberración jurídica y por lo tanto los estados que tienen declaradas como patrimonio cultural estas actividades lo hicieron sin tener esas facultades, como ya se señaló en el tema de Nayarit, pero ya las tienen declaradas como patrimonio cultural y lo único que va a ocurrir es que se eliminaría esa declaratoria de patrimonio y la declaratoria de patrimonio no impide en absoluto el que se regulen o se prohíban. Únicamente se eliminaría esa declaratoria de patrimonio que regularmente en los estados que mencionaste jamás fueron escuchadas ambas partes, únicamente fue para favorecer a los taurinos. Y es interesante porque esa declaratoria de patrimonio cultural lo que busca es que los taurinos reciban dinero, como ocurre en Tlaxcala, para promover sus eventos. Incluso en Tlaxcala hay un instituto de promoción de eventos taurinos y reciben dinero público de la gran mayoría de los mexicanos y los tlaxcaltecas seguramente, que están viendo cada día más estas actividades como algo totalmente reprochable y que deben actualizarse o morir. Efectivamente, bueno, en la Ciudad de México algunas encuestas señalan cerca del 80% de personas que están totalmente en contra, otro tanto pues no tienen opinión, o algunas están a favor, otras no se han manifestado, pero es una abrumadora mayoría y habrá que ver en el resto de los estados cómo se va avanzando en este proceso que, no me canso de repetirlo por primera vez, un mandatario, una mandataria y una jefa de gobierno dicen hasta aquí, ahora sí hay que respetar estos derechos, ya venimos arrastrando una cultura distinta en nuestro país y bueno, yo creo que sí es un paso muy importante que se está dando en la Ciudad de México. José María, muchísimas gracias por tu labor, muchas gracias por tu explicación jurídica sobre lo que está ocurriendo por acá. Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias por la invitación y ojalá sigamos avanzando en la dirección correcta sin violencia de ninguna de las dos partes. Sin violencia. Exacto, sin violencia. Sin violencia. Bueno, Rafa, el derecho a una vida sin violencia, no nada más se violan derechos de los animales, se violan derechos de los seres humanos, de la infancia, de la juventud, de todas las personas, ¿no? No, y habrá que poner ahí también en tela de juicio la cuestión que tiene que ver con el cautiverio de los animales y el estrés que les puede producir esta nueva normatividad, por llamarlo de alguna manera. Digo, es menos maltrato, sí, definitivamente, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Claro. Y otros espectáculos que, bueno, pues ya iremos hablando de ellos. Muchísimas gracias a José María y vamos a una pausita. En un país de hombres ausentes o desaparecidos, las mujeres que los rodean preservan sus memorias para reclamar, preguntar y sanar. El lunes se fue.
Ya no regresó. Hasta su pijama. Su pijama lo dobló y lo puso sobre su cabecera. Yo no voy a decir que él está muerto hasta que me lo compruebe. A través de Tola, contra el silencio todas las voces. Día Internacional de la Mujer. Estreno, miércoles, 23:30 horas. Humberto Busto entrevista a la escritora Sabina Berman. ¿Cómo fue ese primer contacto con la lectura? Empecé a leer la Biblia. Fue el primer libro que leí a profundidad. Se diversifica mi comprensión de lo que es el relato. Léemelo, jueves, 18 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes. 19ª edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México. Fuimos todes. Quiero vivir este espacio. Tan lo quiero vivir que quiero romperlo. Cenizas de leche. Que el Señor esté en tu corazón para que puedas arrepentirte y confesar humildemente tus pecados. Adentro. Silencio aislado. Es por tu salud. La noche es nuestra. Que uno se vuelve valiente de noche, ¿no? Que es sinónimo de ser valiente, andar en el espacio público. Shorts México, episodio de estreno. Martes, 23 horas. Este testimonio escénico nos recuerda que la historia no se detiene ante el dolor. Esta semana se despide de los escenarios la obra de teatro Nombres de Combate, un relato testimonial que reconstruye la memoria de la dictadura militar en Argentina desde la perspectiva de quienes estuvieron dispuestos a arriesgar la vida por defender sus ideales. Haciendo uso de las herramientas del teatro documental, el dramaturgo Martín López Brie da cuenta del proceso de persecución y exilio que vivieron su madre, padre y tíos maternos en un ejercicio de memoria que destaca la capacidad del ser humano para resistir frente a la adversidad. La verdad es que es una obra que se fue cocinando a fuego lento durante mucho tiempo por las pláticas de sobremesa de mi familia. Y conforme fui creciendo, me fui dedicando al teatro, a las letras, como que fue bajando esta idea de, bueno, pues a lo mejor tengo aquí un material precioso, quizás yo tendría que juntarlo y hacer algo con eso, porque es una memoria viva que se puede rescatar, pero que si no se rescata se pierde. Nombres de Combate entrelaza relatos personales con acontecimientos de la historia argentina ocurridos entre 1976 y 1983, los años más cruentos de la dictadura. Por medio de distintos recursos escénicos como proyecciones, imágenes de archivo, máscaras, títeres y objetos simbólicos, el montaje recupera la experiencia de aquellos que debieron cambiar de nombre para sobrevivir, perder su hogar y reconstruir su vida en otro país. No se trata, sin embargo, de una obra que enfatiza el dolor y la desesperanza, sino una historia de supervivencia, convicción y resiliencia. El punto de partida para encontrar el tono justo era precisamente esa sensación de admiración que yo sentía cuando me contaban las anécdotas de momentos terribles, de momentos de mucho peligro, de miedo, de dificultades, pero yo nunca las percibí narradas desde ese lugar, sino las percibía como actos heroicos, actos de convicción, actos de amor, y yo quería recuperar justamente eso. La temporada de Nombres de Combate está por concluir este fin de semana en el Foro de las Artes del CENART. Sus últimas 4 funciones se llevarán a cabo el jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche y el domingo 23 de marzo a las 6 de la tarde. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Siempre faltaba guita, pero no me importa. Entre cristales, la luz da forma al arte. El vidrio en diversas formas, colores y modelos. Su versatilidad y delicadeza se ve reflejada en La magia de la luz, exposición que presenta la Academia de Vitrales de la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Una muestra que pone bajo los reflectores el trabajo de los alumnos realizado con las diversas técnicas que se enseñan en esta dependencia.
Nosotros manejamos cerca de 27 técnicas alrededor de 3 años, ¿sí? En los 3 años que duran la carrera. Y en estos 3 años empiezan desde cortar vidrio. Todo manejamos vidrio industrial o el de ventana que le dicen. Manejamos también vidrio artístico. Hacemos desde una joyería, desde un grano de maíz fundido hasta cosas ya monumentales. Manejamos grabado, mosaico, emplomado. Entre las técnicas más destacadas de la exposición se encuentra la vitrofusión, que desafía la creatividad y destreza de las y los estudiantes y que permite crear piezas únicas. Desde lámparas hasta vitrales, pasando por esculturas, joyería y objetos utilitarios, se pueden apreciar en la galería principal de la escuela. Una propuesta curatorial que también permite a los visitantes conocer técnicas como grabado con arena, cinta de cobre, aplicación de grisalla, esmaltes y vidrio burbuja. Manejamos pintura en vidrio, que es la técnica más costosa, la técnica que tiene más detalle y más artística. Dentro de estas técnicas, el vidrio lo transformamos, lo cortamos, lo pegamos, lo doblamos, lo fundimos, lo volvemos a fundir, hacemos esculturas, hacemos toda clase de vidrio porque el vidrio es un material muy noble. Como lo decimos nosotros, el sílice corre por nuestras venas. La magia de la luz permanecerá abierta al público hasta el 28 de marzo en la Escuela de Artesanías ubicada en José Antonio Torres, Jocongo 138, en la Alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es gratuita. Noticias 22, Karen Rivera. Y nos vamos con, ¿qué digo? Una leyenda. El padre, literalmente, del rock. El 18 de marzo de 2017 escribe su nombre en el Olimpo de este género musical, uno de los pioneros del rock and roll, Charles Edward Anderson, mejor conocido como Chuck Berry, con más de 7 décadas de trayectoria, falleció a los 90 años, se consolidó como uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos. Por ahí de los años 80, cuando fundan el Salón de la Fama del Rock and Roll en Ohio, es el primero en entrar. Y Laura, de ahí en adelante. No, bueno, pues es que no existirían los Rolling Stones o que me digas, cualquiera de los grupos posteriores sin estas aportaciones y además la manera de tocar la guitarra de Chuck Berry. Toma el jazz, el rhythm and blues. Sus pasos también en el escenario volvieron un espectáculo fabuloso. Un fenómeno, y todos coinciden en que si hay algún padre del rock, es indiscutiblemente Chuck Berry, a quien hoy recordamos de esta manera, y la invitación a que nos acompañen mañana aquí en Noticias 22. Buenas noches.